babilónicos, los asirios, los persas, no solo conquistaron al pueblo de Israel, sino que todas las regiones de ese entonces también eran conquistadas y eran llevadas al cautiverio. Entonces es algo así como que usted vaya a Estados Unidos y se quede ahí en Los Ángeles. Usted ve un montón de gente hablando español, pero no todos son salvadoreños. Hay un montón de chilenos, un montón de argentinos, de todas partes. Entonces la mixtura de las razas es fácil. ¿Por qué? Es obvio que si usted convive con una persona, puede llegar al punto que se pueden enamorar. Eso es del corazón. Y eso era lo que le había pasado al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel estaba en tremenda afrenta. Cuando le cuentan a Nehemías y Nehemías se pone triste, Nehemías sabía el problema que el pueblo de Israel estaba pasando. En realidad, Nehemías estaba tan preocupado que ustedes ven la actitud de él. Otra de las cosas importantes que debemos de resaltar es que en aquel entonces no habían ejércitos armados como los tenemos ahora, como tanques. Y yo les conté al inicio que los muros de una ciudad eran la primordial defensa de una nación. Ustedes han visto en los cuentos o en las películas épicas o medievales que todos los reinos tienen un gran muro y antes de entrar al muro está un puente colgante que cruza un río. Y seguramente en ese río ustedes han visto que siempre le ponen emoción y hay cocodrilos o algo abajo, que el que se cae en ese río se lo van a comer. Y ustedes ven que cuando conquistan y van a comenzar a conquistar, lo primero que hacen es atacar los muros. Porque las fortalezas de una ciudad están en sus muros. Las fortalezas de Jerusalén descansaban en los muros. Las fortalezas de Jerusalén reposaban en sus muros. Ahora Nehemías, piensen ustedes la aflicción. Cuando les cuento que este hombre amaba a su nación, amaba a su pueblo, no les miento que me lo imagino llorando, me lo imagino postrado en el suelo, pensando que su pueblo había regresado del cautiverio, que sus fuerzas habían sido reducidas porque en casi 70 años no se habían levantado hombres de guerra. En 70 años habían perdido casi toda su identidad. Y ahora imaginémoslos regresando a Israel, en Jerusalén, sin muros, sin hombres de guerra, únicamente trabajadores, únicamente siervos humildes. El pueblo de Israel estaba al descubierto de que cualesquiera de las naciones que estaban cerca de ellos se pudieran aprovechar. Una de las virtudes que el pueblo de Israel tiene es que han sido bendecidos en su economía y que ellos son negociantes como nunca hemos visto otros. Ellos, en el desierto cultivan. Y Nehemías sabía de las capacidades de este pueblo. Él sabía que eran bendecidos por Dios. Y él sabía que este pueblo, por tener sus muros destruidos, estaban a la puerta de que muchos de sus enemigos se aprovecharan y si no es que casi los exterminaran. Pero Nehemías toma una actitud y quiero que la veamos. Y hoy vamos a revisar la oración que Nehemías hace. Y todo lo que hemos aprendido no va a tener sentido si nosotros no guardamos en nuestros corazones esta mañana la oración que a partir del verso 5 del libro de Nehemías, este señor, este siervo de Dios, este líder joven, comienza a platicar y a pedirle a Dios. Dentro de las cosas que Nehemías hace en la oración, vean el verso 5. Él reconoce quién es Dios. Miren lo que dice el verso 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías dice, yo sé que confío en el Dios verdadero. Yo sé que en el Dios en el que confío es un Dios grande y temible. Nehemías sabía que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Nehemías sabía
que había permitido la liberación del cautiverio. Y Nehemías reconoce quién es Dios. Y aquí debo de hacer la primera aplicación para nosotros. ¿Reconocemos quién es Dios? Dios Todopoderoso decimos. Primero Dios decimos en las frases que nosotros usamos a diario. Pero en realidad sabemos quién es Dios. ¿Conoces a Dios? Me gusta mucho cuando Carlos ha dicho en cada uno de sus mensajes o cada vez que él tiene el privilegio de compartir, que él antes de haber sido ministrado por Dios en estos últimos 2 años, él conocía al Dios de su papá, pero él no conocía a su Dios. Yo debo de preguntar ahora, ¿en realidad somos como Nehemías? ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos a qué Dios le oramos? ¿O simplemente tenemos el concepto de saber que Dios creó la tierra y los cielos y ya? Nehemías reconocía quién era Dios. Número 2, confesó sus pecados y los pecados de su pueblo. Vean el verso 6 y 7. Esté ahora atento tu oído, le dice Nehemías a Dios, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Nehemías no solo estaba orando un día, estaba orando día y noche. Sigamos leyendo. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías sabía que ellos habían pecado. Nehemías sabía que ellos por malos estaban en las condiciones que estaban, por idólatras, por inclinarse con otros dioses, por meterse con otras mujeres, por adoptar otras costumbres, por adorar y practicar costumbres paganas. Por eso estaban así. Pero Nehemías, cuando se da cuenta y dice, estamos viviendo un mal periodo, lo único que puedo hacer es orar y pedirle a Dios y reconocer mis pecados. Y aquí debo de hacer otra aplicación. Cuando nosotros oramos y vamos delante de Dios, reconocemos lo que hacemos. Le dices puntualmente, le digo puntualmente al Señor, Señor, sé que soy un pecador, sé que he vivido en fornicación por tanto tiempo. ¿Se lo decimos al Señor? No, no se lo decimos. No le decimos al Señor, Señor, ¿sabes que yo vivo embriagándome todos los días? No le decimos eso. Señor, perdóname por mis pecados, le decimos. ¿Por qué? Porque no queremos confesarlos, porque no queremos hablarle a Dios y decirle, Señor, perdóname por ser envidioso con mi prójimo. Señor, perdóname porque mis celos están volviendo de mi matrimonio un caos. Señor, perdóname porque soy un mal hablado, porque no me puedo levantar sin decir una mala palabra. No confesamos nuestros pecados. Nehemías lo hizo. Él sabía que después de reconocer a Dios, el siguiente paso era confesar los pecados. Sigamos leyendo. Lo tercero que hizo Nehemías en su oración, él conocía las promesas de Dios. Mire lo que dice el verso 8 al 11. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, le dice Nehemías a Dios, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a las oraciones de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías termina la oración, muy inteligente. Me encanta la oración de Nehemías. Y yo digo, wow, Nehemías, yo quiero aprender a orar como vos. Pero antes de aprender a orar como Nehemías y de exigirle a Dios, de pedirle a Dios, y debo exigirle en el buen sentido,
Nehemías conocía las promesas de Dios. Nehemías no le estaba inventando a Dios. Nehemías le dijo: Señor, tú dijiste que por pecadores nos ibas a dispersar por toda la tierra, pero también dijiste que aunque estuviéramos bien lejos, si nos arrepentíamos de nuestros pecados, si pedíamos perdón de donde estás, de donde estuviéramos, nos ibas a recoger y nos ibas a traer. Y debo de hacer otra aplicación más. ¿Conoces la Biblia? ¿Sabes cuántas promesas tiene la Biblia? Para ti y para mí. ¿Conoces? Podría comenzar a preguntarle a cualesquiera de uno de ustedes, y quizás lo voy a hacer. Al que esté más distraído le voy a preguntar cuántas promesas tiene la Biblia. Pero no lo hago porque ni yo las conozco. Porque hasta yo he fallado en no conocer la palabra de Dios, porque no la estudio. Y si yo no estudio la palabra de Dios, si yo no vengo miércoles, si yo no vengo sábado, si yo no vengo domingo, ¿cómo voy a poder ir a Dios en oración y decirle: Señor, tú prometiste esto para mí, si ni siquiera sé? Pensemos en lo siguiente. Cuando comenzamos el año escolar, nuestro papá nos dice: si pasas el grado, te voy a regalar esto. Pasamos el grado y a nuestro tata se nos olvidó lo que nos iba a dar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hey, papá, pasé el grado. Ah, no, hombre, qué chivo, babo. Felicidades. ¿Cuál felicidades? Me dijiste que me ibas a dar esto. Porque conocemos las promesas. Cuando estamos en un trabajo, nuestro jefe nos dice: si pasas las metas, te voy a dar un ascenso y te voy a aumentar el sueldo. Y pasan 6 meses y nosotros cumplimos metas y nos portamos bien. Y llegamos donde el jefe ya vio los últimos 6 meses, va. Ah, sí, felicidades, va. ¿Cuál felicidades? ¿Se acuerda que me dijo que me iba a dar un ascenso y me iba a aumentar? ¿Por qué? Porque conocemos las promesas. Pero si no escudriñamos la palabra de Dios, si no hacemos de esto nuestro pan diario, ¿cómo voy a ir y pedirle a Dios que Dios obre para mi vida y para mi familia? Debo de terminar este estudio haciendo hincapié en algo. Los muros de Jerusalén estaban destruidos, y eso significaba que el pueblo estaba al descubierto. Pero ¿qué significado tiene eso con mi vida? ¿Qué significado tiene los muros de Jerusalén conmigo? ¿Qué quiere decir Dios para mí? Muchachos, si nosotros no tenemos muros en nuestros corazones y en nuestras vidas, no van a ser enemigos como las ciudades vecinas de Israel las que van a llegar a conquistar nuestro corazón, sino que va a ser el pecado el que se va a comenzar a apoderar de nosotros, sino que va a ser Satanás quien va a comenzar a molestar nuestras vidas y se va a comenzar a apoderar de nosotros, porque nosotros tenemos los muros de nuestro corazón destruidos. El propósito principal de este libro es guiar a un pueblo a la santidad que antes tenían. Es guiar a un pueblo a poder reconstruir sus muros para poder ser una nación santa nuevamente. Así que ahora quiero que vean el verso 4. Y este es importante y ustedes deben de grabárselo. Ya lo leímos, pero deben de verlo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hermano, clame a Dios. Primer arma, primer muro que debemos de levantar, primer puerta que debemos de reconstruir. Clámele a Dios. E hice duelo por algunos días. Hermano, apártese a la presencia de Dios. Aparte un lugar para tener comunión con Dios. Sigamos leyendo. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, comience a practicar el ayuno. Comience a santificar su vida. Comience a alimentarse de la oración y de la palabra. Y hágalo delante de Dios. A mí no me interesa que usted venga y me cuente que está ayunando.
pero sí me voy a sentir muy satisfecho de ver frutos espirituales en sus vidas y verles cambiados. Y yo sé que ustedes lo van a hacer conmigo también. Pero solo vamos a poder reconstruir nuestros muros si hacemos lo que dice el verso 4. Si clamamos a Dios de verdad con devoción, senté y oré. Si nos apartamos para Dios, si tenemos un lugar especial, en el campamento vimos el lugar secreto, pues debemos de comenzar a practicar el lugar secreto, debemos de retomarlo. Y muy importante, ayunar y orar. Cuando nosotros hagamos esto, los muros de nuestro corazón se van a comenzar a levantar y van a ser fuertes. Y Satanás y el enemigo y los pecados y este mundo no van a poder atentar contra nosotros. Voy a terminar contándoles una historia de un misionero de Michigan que en sus vacaciones regresó a su iglesia en Michigan y él era misionero en África y contó que una vez le pasó algo muy peculiar y que él aún no se lo creía, que cuando salió a llevar Biblias a una de las regiones selváticas en África, en la sabana, él se encontró en medio del camino a un hombre sangrado, a un hombre lastimado. Él era médico de profesión, vino y lo curó, lo sanó, oró por él y se fue. A los meses se lo encontraron y le reconoció y le dijo: tú eres el predicador que me curó el día que yo estaba en medio de la selva. Déjame contarte algo, ese día ibas tan rápido que no te lo pude decir. Y esto es una historia de verdad, lo que les estoy contando. El día que tú ibas a dejar las Biblias, nosotros ya te habíamos visto. Y déjame decirte que yo formo parte de una organización criminal en África, que atacamos a todos los misioneros que se adentran a la sabana. Los despojamos de sus bienes y les quitamos todo y comercializamos sus Biblias. Para los que no saben, en África una Biblia puede costar hasta 10 veces lo que cuesta aquí. Una Biblia. Es oro la Biblia, literalmente. ¿Y por qué no lo hiciste?, le dijo. Es que todas las veces que nosotros te hemos visto, siempre hemos visto que cuando tú te adentras a la selva, tu ejército sale contigo. Eres el único cristiano que conocemos que tiene un ejército, porque nosotros nunca habíamos visto a otro cristiano, siempre andan solo los misioneros. Él se puso a reír y le dijo: estás loco, yo no tengo ningún ejército, yo nada más soy yo y vengo y soy misionero y ya. Hay 26 personas que siempre te siguen y nosotros teníamos miedo y por eso nunca nos acercamos a ti, porque siempre en la selva te están esperando. Este hombre les contaba esta historia, esta anécdota a los de su iglesia cuando les estaba compartiendo. Y él dijo: bueno, gracias a Dios que no me pasó nada. Y esa persona al que él había sanado médicamente había aceptado al Señor. Al terminalizar el servicio, se le acercó uno de los diáconos y le dijo: mire, hermano, quiero decirle algo. Ese día que usted dice que le pasó ese evento, nosotros estábamos asando una carne al final del culto. Y pues al hermano fulanito se le ocurrió que debíamos de orar por usted, porque no sabíamos qué necesidades usted estaba pasando. Y nos reunimos, no solo una persona, sino que 26 personas a orar toda la tarde por usted. Este señor entendió que los únicos muros que protegen nuestra vida son los lazos de oración. Así que yo debo de terminar preguntándote lo siguiente: ¿qué tan frecuente estamos orando al Señor? Porque la única forma de guardarnos del mal es hacer lo que estas 26 personas hicieron: orar los unos por los otros. Así que Nehemías ha sido claro. No se pierdan los siguientes estudios de Nehemías, van a estar buenísimos, porque el Señor va a hablar a nuestros corazones
Y comencemos desde ya, muchachos, a levantar los muros. Oremos.